Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A continuación vamos a conversar con Héctor Azócar del Grupo Horizonte a través de esta alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial en una producción de Invirne Corp. Héctor, está de más que yo te diga cuál es el tema de hoy, porque tú te estás moviendo en esas aguas de la Sí, he primaria, estado, de las movilizaciones nacionales, de las diatribas, del empeño de Diosdado Cabello en descalificar a todo el mundo, que todo el mundo tiene que estar inhabilitado, cuando el primer inhabilitado para mí es él, que Chávez no lo dejó encargarse. Ya tú sabes por qué, por la claro, cobardía que mostró en un momento dado, y Maduro tampoco le está dando chance de que se imponga como candidato en nada. Entonces es un resentimiento, pero lo quiere volcar permanentemente y día a día contra los que no tienen nada que ver con su drama y su infortunio. pero déjame decirte que lo primero, hay una cuestión muy interesante. Hubo una declaración del MAS, de la Dirección Nacional del MAS, eh, un video pues donde habla la vicepresidenta, donde señala que ellos se reunieron con el doctor Casal, Uh -huh, presidente de la Comisión de Primaria, uh -huh. que en esta reunión surgió una nueva categoría que llamaríamos los partidos que no tienen candidatos, pero que están interesados en participar y en estar pues en la tónica de la Comisión Nacional de Primaria. Okay. Y que se va a propiciar una reunión con 12 de esos partidos como el MAS para que el presidente de la Comisión de Primaria les dé pues un papel protagónico en lo que deben hacer en la parte mecánica, digo yo, del proceso, presten toda la colaboración en el proceso de infraestructura y en el proceso de construcción del hecho electoral propiamente. Okay. Cuestión que me pareció me llamó la atención y me pareció muy interesante, porque él más, pues que tú sabes que ha venido en una política ambivalente, etcétera, etcétera. Sin embargo, nunca ha dejado de hablar de la ruta electoral. Inclusive ellos hablan de que el proceso es interesante y que ellos le exigen a los factores de la oposición que siempre privilegien la ruta electoral. Okay. Ellos ponen tres condiciones. De tal manera que ese hecho es interesante, aunque eso no ha sido, eso fue hace 2 días, la declaración de la señora, creo que te envié el video, y eso pues consolida, porque otra cosa que consolida es la declaración del señor Casal. Indudablemente que Casal parece un hombre temperamentalmente hecho para este momento. Primero, porque es un hombre que tiene base histórica. Segundo, porque se ve que es un hombre que no está dispuesto a aceptar presión de nadie. Por el contrario, ha sido tolerante desde el principio, porque él mismo, desde mi punto de vista, él le había dado cabida pues a toda esta expectativa del Consejo Nacional Electoral, porque muchos de los que están ligados al proceso de construcción de la primaria, por supuesto, son gente que estuvieron en el CNE, y la gente del CNE, ellos siempre han sostenido que el CNE es una gran alternativa, que ahí nunca ha habido nada de qué quejarse. Bueno, no voy a discutir el tema, pero bueno, respeto esa cuestión, lo que indica la tolerancia de Casal. Acuérdate que desde el principio una serie de gente criticamos que se pudiera estar pensando en buscar apoyos técnicos cuando eso es un acto estrictamente de la sociedad civil. Por Y eso que es que yo hay, te traigo a colación la personalidad y la conducta de Diosdado, que en los últimos 2 días ha pretendido crear diatriba contra Casal, sí, pero atacándolo de cuanta cosa se le da la gana, como acostumbra con cualquier otro. Había demorado mucho en hacerlo. Yo siento que en este momento Diosdado lo que está mostrando es desespero y no bueno, encuentra mira, un rival, no encuentra un rival y lo quiere crear y lo quiere inventar donde no cabe.
porque Déjame darle una jamás se lectura podrá política. comparar la ética de él con la de Casal. Yo no voy a entrar en ámbitos comparativos, simplemente voy a señalar que Casal es un hombre que precisamente el lenguaje facial del doctor Casal, cuando dio la rueda de prensa de hace 3 días, 4 días, es que el hombre va adelante con su proceso. El hombre tiene los tiempos y tiene organizado todo el asunto y hay un cuadro técnico. Entonces, eso no lo va a destruir nadie. 5 letras, nadie. ¿Por qué? Porque eso no depende de la voluntad individual de ninguna persona. Y te lo digo, acabo de sostener una conversación con varios militantes de la vieja guardia DECA, la cual les manifesté, le dije, mira, yo recorrí, yo recorrí desde 1997 el proceso de Hugo Rafael Chávez Frías, porque quien hacía las encuestas íntimas del comando de campaña que dirigía Luis Michelena en 1997, era el doctor Rodolfo Galvis, que fue el jefe de la Operación Mosca de Carlos Andrés Pérez en 1973, quien luego fue gerente general de la CANTV y quien luego se disgustó porque no lo llevó Jaime Lucinchi a ser presidente de la CANTV. Un ingeniero brillante, etcétera, etcétera. Bueno, y ese caballero tenía para el 3 de octubre de 1997 el 71% de apoyo en la base de este país. Y ese caballero lo pudieron bajar de ese 71% cuando encontraron algunos puntos débiles, más o menos en agosto del año electoral de 1998, y finalmente ganó con el 56,6%. Y Jaime Lucinchi ganó con el 56,8%. Y Rómulo Gallego ganó con el 72%. Esas son las tres grandes mayorías que ha habido en Venezuela. Pero con eso quería decir que si tú analizas el proceso que ha hecho este señor, que hizo Chávez Frías en ese momento, y lo comparas con el proceso que pueda estar haciendo un o una candidata en la actual situación, encuentras que es lo mismo. Encuentras que es lo mismo y que es imposible, porque en aquel tiempo hablaban de cuando uno le preguntaba a cualquier persona sobre las elecciones, decían, si es que hay elecciones, esa era la palabra de moda, de cualquier persona calificada, de un nivel alto, y tú le preguntas, mira, el proceso electoral, sí, lo primero que te decían antes de empezar a hablar era, si es que hay elecciones. Entonces, eso no lo pudieron parar, nunca. Eso no lo pudieron parar. Inclusive se habló de que Caldera había sido un irresponsable al no proponer la fórmula de la doble vuelta cuando se pudo. Claro, no se sabía que Caldera era un cómplice de que ganara Chávez Frías. Esto no se sabía en ese momento, como posteriormente se pudo probar. Y de tal manera que esa es la situación, pues. El país eh, hay un precandidato, yo no recuerdo el nombre, o una precandidata, que, bueno, que ha venido siguiendo la huella de lo que hizo Chávez Frías, y que cualquier periodista, bueno, imagínate, tú haces una pequeña investigación y te pones en el tiempo histórico exacto, y fue imposible, lo que indica que el pueblo venezolano cuando rompe, rompe. Yo me acuerdo mucho, bueno, este dato es interesante. Me acuerdo mucho cuando los golpes de Estado, y me dice Rodolfo Galvis en una encuesta, me dice, la gente quiere que saquen a Carlos Andrés Peria como de lugar. El 91%, un hombre que había tenido el 70, 80, 90% de aprobación. Quiere decir que el pueblo venezolano cuando rompe, rompe. Y te lo digo como dirigente que he sido de Acción Democrática. Eso lo he visto yo en varias veces. Cuando rompe, rompe. Olvídate de eso.
Cuando Luis ¿Y tú Herrera iba a sientes que tú ganar, sientes que la calle ahorita está dispuesta a romper cualquier esquema político frente a las pretensiones del régimen con todo el poder que muestra y las garras que muestra y la traposería que muestra? mira, sí, porque la primera digamos, prueba o la primera opción que tú tienes que tener cuando tú vas a combatir a alguien es tener una fuerza política de respuesta y el gobierno no la tiene. Ok, No la tiene. Por lo tanto, no puede pelear políticamente en la calle con los factores de poder. Puede atemorizar a Caprile y al otro, pero en una cuestión de demostrar musculatura en la calle no lo tiene. Entonces hay candidatos, precandidatos, que están mostrando que se le ha venido reuniendo una serie de gente, otros están en menor grado, pero yo te voy a hablar claramente porque yo soy un hombre sin tapujo. Héctor Azócar es un hombre sin tapujo. Aquí muchos están participando. Yo le preguntaría, ¿tú participas en qué término? ¿Para ganar o para participar? La mayoría estarían, a mi juicio, participando por participar, porque se ha venido decantando hacia una sola persona eso, pero eso tiene que concretarse. ¿Cuáles son las habilidades de la situación de un precandidato que pudiera tener una opción? Dicen los expertos, acuérdate que cuando Irene Sáez salió, que se estaba comiendo al mundo, después terminó vaciándose en las preferencias electorales. Eso lo ponen como ejemplo, ese es el primer ejemplo. Me acuerdo inclusive que Irene Sáez, en un acto que estaba yo en el Hotel Tamaraco, una fiesta, fue a mi mesa a hablar conmigo, mi colega y hermano politólogo. Yo le dije, muchas gracias, Irene. Estaba Irene graduándose, estaba todavía estudiando. Eh, y recuerdo, bueno, que sí, pero ese es uno de los puntos que hay que sostener, porque cuando tú estás construyendo un una maquinaria para ganar, te va a llegar mucha gente y el primer reto que tienes es dónde coloco a la gente en lo inmediato. ¿Dónde coloco a la gente en lo inmediato? Porque si ahí llegan una serie de gente, tú tienes que decirle, mira, vamos a hacer una cosa, ponte a hacer esto, tienes que darle una tarea, exacto. tienes que crear Tienes que espacios para medirlo, dar tienes que pedirle tareas. resultados, aunque sean pequeños, pero que te demuestre que tiene la disposición plena. Yo recuerdo hay unos militantes de un partido político que me preguntaban a mí, yo le dije, bueno, mira, el primer problema que vas a tener si te acerca es que tú vas a hacer bulto, Mm, porque no hay los espacios de participación. Y tú no puedes salirte de aquí donde estás participando, aunque no te guste, a una cuestión donde no vas a participar, porque estamos en política, no estamos en un concurso de belleza ni en un maratón de televisión. Estamos en política y esto es un juego de intereses. No hablemos del presente. Sabemos que hay un problema político que hay que resolver, pero, pero, ¿cómo queda la situación? ¿Cómo queda la participación de los sectores? Inclusive yo les recomendaría, pero en forma encarecida, a ti que eres amigo de muchos de esos factores, no se pongan a hablar de transformaciones y cambios cuando aquí se está hablando de una precandidatura, porque ese tema puede ser controversial en Venezuela. ¿Por qué? Porque Acción Democrática va a defender la nacionalización del hierro y el petróleo. Porque Acción Democrática le podría decir a esos técnicos que ahorita hablan de que quieren privatizar y quieren esto, ¿quiénes manejaron la industria petrolera si no fueron ellos? La élite que quedó en las petroleras. Entonces, ¿cómo van a venir con el descaro de señalar que quieren hacer esto y lo otro? Tienen que estar claros en que los venezolanos nos vamos a oponer a ese tipo de planteamiento si es que eso es lo que se trae. Nosotros no nos estamos chupando el dedo. Sabemos que hay que hacer una convergencia para solucionar un problema político y nada más. Si aquí se pretende, si aquí se pretende cambiar las bases del Estado, acuérdate que en una oportunidad te dije que me oponía
a cualquier desbarajuste de tipo liberal, pretendiendo crear una república liberal en Venezuela, cuando la concepción centrofederal del Estado venezolano fue producto de la experiencia de fracasos anteriores a esa decisión, y que había que tener mucho cuidado, porque cuando aquí Carlos Andrés Pérez y luego Caldera, en un proceso de descentralizar la justicia, por ejemplo, te puedo decir que dentro de los abogados se decía que había capitales de Estado donde no se podía ir a ejercer el derecho en los tribunales porque había una mafia constituida de tipo regional. ¿Y por qué se nacionalizó la justicia en 1945? Para que el Estado la asumiera. Entonces, nosotros no vamos a romper el Estado venezolano. Eso tiene que tenerlo claro los presuntos teóricos que alumbran el camino de personas que tienen opción de poder. Entonces la proposición de Carlos Andrés Pérez de descentralizar fue un error. No, no fue un error, pero todo eso, tú no puedes decir que tú vas a crear una federación en Venezuela. No, eso no puede ser. Eso Pero no puede ser porque si algún aquí candidato hoy está planteando la federación. No, que yo sepa. insinúan una serie de cosas, pero te voy a decir algo, porque fíjate tú, y te lo voy a plantear desde otro punto de vista. Si aquí hay alguna tendencia secesionista de algún estado fronterizo o de alguno, el país tendría que responder firmemente. Nosotros no podemos jugar al debilitamiento del Estado venezolano. Yo soy uno de los que, con estudios en la mano, me opondría firmemente a que eso ocurriera. Y Acción Democrática. Acción Democrática tiene el deber moral de defender la obra de gobierno. Porque ¿qué puede hablar al sector petrolero si esto lo manejaban ellos? No querían rendirle cuentas al soberano Congreso Nacional y no se lo rindieron. Y Luis Raúl Matos Azócar, que es mi primo, que fue ministro, una de las cosas que se quejaba era que PDVSA no quería rendirle cuenta al Congreso Nacional ni al Estado. Quería ser un Estado dentro del Estado. Y tenía un margen de gastos para interno de 5.000 millones de dólares, de los cuales no rendía cuenta, en los cuales estaban una serie de gente del sector privado beneficiándose de esos gastos por influencia, porque no eran asignados eran otorgados directamente. Entonces, es necesario que en Venezuela se hable claro. Yo recomendaría que el tema de cambiar este país, como quieren algunos, es preferible metérselo en el bolsillo. Metérselo en el bolsillo y hablar del problema que nos interesa. Te digo que estoy claro, te puedo decir que la cuestión teórica, es evidente que esto ha sido un fracaso, pero si esto ha sido un fracaso, no es por culpa de la gente socialdemócrata y social cristiano que gobernaron, es por los 25 años de fracaso en que estamos en curso. Pero no, esto no quiere decir que tú te vas a ir al otro extremo, porque recordemos el caso de Macri en Argentina. Macri en Argentina pactó con el Fondo Monetario. Le dieron 55.000 millones de dólares y los grupos de la burguesía agraria argentina acabaron con ese dinero. Y no se le dio más un dólar. Y el proyecto que tenía fue destruido en 4 años. Pero Entonces, ¿tú crees que el sector privado venezolano es contrario al sistema democrático y al sistema de libertades? el sector privado venezolano no está en capacidad de invertir nada. Sin hablar de la conducta esta ambivalente, genuflexa, que han asumido en los últimos años. Porque sabemos, te lo quiero decir de una forma explícita, el sector privado, lo que llamaríamos el sector empresarial, nadie le va a cobrar culpas o posiciones de que hayan asumido, no. Porque tú tienes que trabajar con ellos. Así sean genuflexos con este gobierno, tú tienes que trabajar con ellos. Tú tienes que llamarlo a capítulo. Lo que me extraña es que un cuerpo como este de Cámara, que ha tenido siempre unos grandes asesores, no le diga al presidente, le diga, usted no puede hablar esto de entrada. Usted no ha estado nunca en una negociación obrero-patronal.
Tú no puedes hablar de entrada las cosas, tú tienes que saber guaralear, como decimos en criollo, la situación, pero no puedes, porque tú estás representando una institución y la estás descalificando. ¿Ante quién la estás descalificando? Ante el futuro de este país. Pero por supuesto, nadie va a salir a reclamar eso. Pues te puedo decir que en el ámbito de las inversiones privadas en el sector petrolero, se puede hacer en algunas, se va a hacer necesariamente en algunos ámbitos de la cadena de producción, porque hay exploración, esto, lo otro, refinación, ventas y todo eso. Pero el No, pero Estado no fíjate, puede. es que inclusive en las modalidades de mercadeo de hoy día, inclusive los cambios son evidentes y vas a Sí, requerir de una cantidad de agentes de promoción, ¿no? Y no lo puedes tener dentro del gobierno, porque es que el gobierno siempre quiere fungir de empresario y no ha sido bueno en ello. sí, pero el gobierno fue empresario durante veintitantos años y fue bueno. Y le Ok. dejó a la élite esa que está por allí reclamando esa situación, le dejó a ellos el poder total en la industria petrolera. Y te voy a decir algo, el petróleo venezolano está en la Constitución Nacional. Nosotros no vamos a permitir ningún cambio de esa Constitución para favorecer politiquería en este país. Pero hoy tenemos a los iraníes metidos en la refinación, por Lo ejemplo. saca, lo saca. Estamos Ah, ok, hablando del ok. nuevo Entonces Estado, el nuevo hay Estado. que sacar a los iraníes A los iraníes, a quien y sea, a los el nuevo rusos y a todos los Estado. demás. Ok. Ni tampoco podemos ponernos a servicio de nadie. Así que nosotros con los Estados Unidos, fíjate tú, un invitado tuyo en estos días habló de que hay que cambiar la fiscalidad. Ese es un error y él no conoce nada de eso. ¿Tú sabes cuánto costó estructurar la fiscalidad del Estado venezolano en relación al petróleo desde que fue ministro Gumercindo Torres en 1929? No, hermano, eso no es así. Nadie puede pretender que está descubriendo el agua tibia. Y luego la ley de 1943 que la impulsó Medina y que Acción Democrática la apoyó desde la oposición. Y luego lo que se contó que hizo el presidente Egal Sanabria en diciembre del 58 con la quiesencia de Rómulo Betancourt que había ganado las elecciones. Prácticamente Betancourt dictó el decreto, porque quienes conocen de política saben que ningún presidente que va a asumir que otro le imponga las condiciones previas de una cuestión tan importante como el petróleo. Entonces, cuando Betancourt fue sin tomar posesión todavía y fue recibido por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, dijo, vengo como venezolano con humildad y con firmeza a defender el precio justo para el petróleo venezolano. Pero Entonces, y cuando se, Chávez dijo lo mismo y se vanagloriaba de que había llegado a ciento y tantos dólares por barril. No, pero en ese tiempo que fue Betancourt, el barril lo pagaban a unos 50, a No, 2 no, dólares. Chávez. Bueno, Chávez es otra cosa, pero estoy hablando de la historia petrolera. Chávez no conoce nada de eso, porque empezar ellos no participaron en ninguna lucha petrolera organizada en este país, desde el Parlamento y desde la oposición. O Ok. sea, esas son gente que no tienen nada que ver con la trayectoria histórica de la defensa de los recursos naturales de este país. Entonces, claro, ¿qué podemos decir? Podemos decir que es necesario que se abran, como no, mesas de diálogo, pero no para entregar soberanía, porque lo que está en la Constitución lo vamos a defender. Esta Constitución no es ninguna Constitución No, es que chavista, yo lo que creo porque al fin y al cabo lo pusieron a hacer la Constitución y se copiaron la de 1961. yo lo que Que, creo, Héctor, es que es la forma de hacer negocios de hoy día. O sea, imponen unas modificaciones estructurales y legales y garantías jurídicas básicas. bueno, si se Como lo impone, que lo llamen privatización o negociación o negocio compartido, yo no sé, eso lo dirá el tiempo, ¿no? Pero el esquema que se manejó, a mí me lo reconoció un petrolero también, y tú lo sabes, que la PDVSA que se conoció no puede volver. Tiene que venir bajo unos replanteamientos, o sea, muy actualizados con respecto a lo que los mercados significan desde el punto de vista inclusive, de su diversificación. fíjate que aquí se ha hablado de una renegociación de la deuda pública. Ese es otro tema delicado. Estos También. son temas que no pueden ser traídos a un proceso preelectoral, ni No, siquiera no, no, electoral, no, no, no.
¿Por qué? Porque nosotros los venezolanos no estamos rifando el país. Eso tiene que entenderlo tirios y troyanos. No, pero por eso yo hablé de que yo no era partidario de que este tema tuviese carácter mitinesco. Yo insistí mucho en que el tema tiene que ser tratado en foros especializados, con la gente especializada del sector público y del sector privado, para combinar los esfuerzos y diseñar las estrategias que correspondan, porque la industria no se va a reflotar de la noche a la mañana. Ahí hay que trabajar con unos pasos graduales que yo siento que en el mismo tienen que participar todos los sectores. Bueno, inesperadamente nos quedamos sin señal de internet cuando conversábamos con Héctor Azócar, representante del grupo Horizonte. Estábamos tocando el tema petrolero, el futuro de ella y otros factores pues inherentes a la campaña electoral, que son temas que deberían mantenerse durante un tiempo a discreción y manejarse solo en foros privados entre el sector público y el privado, justamente para buscar fórmulas que más adelante se puedan agenciar como las necesarias para un reflotamiento verdadero del país. Este tema lo profundizaremos en otro evento cuando podamos comunicarnos y superemos las limitaciones de Internet. Gracias por su tiempo.